vamos a hablar del mandamiento número 9. Los voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Ya, yo lo tengo por aquí, tengo una serie de ayuda a memorias. Así que espero me funcionen. ¿Qué nos dice Éxodo 20:16? Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el mandamiento que vamos a ver hoy día. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento, ¿cierto? Puede ser transgredido tanto de una manera pública como en privado, ¿ya? Tanto por un testimonio mentiroso ante un tribunal, ¿cierto? De manera pública, como también con la deslealtad o la traición de parte de nuestra parte hacia otras personas o de otras personas hacia nuestra parte. Es una cosa que requiere de dos partes, ¿cierto? Siempre ha sido considerada ante la ley como una ofensa grave, tanto ante la sociedad como ante las demás personas. Eh, Hablando en temas de sociedad, en la antigüedad, específicamente en Atenas, habían varios castigos porque la mentira y el falso testimonio siempre ha sido castigada, nunca ha sido bien vista, ¿ya? En la antigüedad, en Atenas, un testigo falso sufría una multa, ¿ya? ¿Cuál era la multa? Si se comprobaba 3 veces que él cometía esta falta, o sea que levantaba un falso testimonio, perdía sus derechos civiles. ¿A qué conllevaba esto? Que él ya no era prácticamente parte de la sociedad, él ya no tenía ningún derecho frente a la sociedad. En Roma, por ejemplo, había una ley llamada las 12 tablas que condenaba la falsedad de la siguiente manera. El culpable era arrojado eh, de cabeza abajo desde una roca, ¿ya? La roca se llamaba Tarpeya. Esta roca era una especie de acantilado y de ahí eran arrojadas las personas que eran pilladas levantando falso testimonio, tanto en los tribunales como en hechos así bastante puntuales e importantes. Ya en Egipto, por ejemplo, el castigo era la amputación de la nariz y las orejas. En la Biblia, también frecuentemente el noveno mandamiento es desobedecido. ¿Ya? Cuando hablamos, por ejemplo, mal del otro, eh, cuando manchamos la reputación o cuando los motivos de hablar mal o las cosas, los hechos referentes a una persona son tergiversados y su nombre es denigrado. Eh, Generalmente, tanto en la antigüedad como en la sociedad actual, se ve como algo bastante insípido lo contrario, el alabar a las demás personas. Por ejemplo, el alabar al prójimo, su carácter, por ejemplo, o una cualidad buena que ellos tengan, el hablar bien. Se ve como algo que es como, por alguna manera de decirlo trivialmente, fome, ¿ya? Pero el hablar mal es como mejor recibido por la sociedad. ¿Por qué? Porque hay más gente dispuesta a escuchar cosas malas de los demás que cosas buenas, a juzgar los motivos, a criticar los esfuerzos de los demás. Y por desgracia siempre hay muchas personas dispuestas a escuchar esto, ¿ya? Mucha gente tanto dispuesta a escuchar falso testimonio como a levantarlo por su prójimo, ¿ya? ¿Para qué? Para exaltarlo, o sea, para exaltar su yo egoísta, para exaltarse a uno mismo, ¿ya? Este mandamiento también puede ser quebrantado al quedarse en silencio cuando uno oye que se está acusando de una manera falsa a un inocente. No solamente se transgrede este mandamiento cuando uno está diciendo una mentira, sino que cuando uno omite la verdad, ¿ya? Cuando uno evita decir la verdad cuando se le está culpando a otro de manera injusta,
de manera injusta, cuando se está calumniando, ¿ya? O al evitar hacer algo. Pero vemos también que hay una condenación, ¿ya? Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Eh, hay tipos bueno, según la sociedad, hay tipos de falso testimonio o mentira, si queremos llamarlo así, porque es uno de los tantos conceptos que se puede levantar, ¿cierto? Por ejemplo, en teoría hay eh, mentiras que son más grandes y las otras llamadas mentiras piadosas, ¿ya? Pero al final igual es mentira. Por ejemplo, ¿qué sería una mentira piadosa? O un falso testimonio piadoso o pequeño, ¿ya? Por ejemplo, cuando eh, para no ofender a alguien le mentimos, no sé, cuando los regalan algo. Le decimos, no, estaba excelente cuando nos regalan, no sé, por ejemplo, un queque y no nos gustó y le decimos, no, estaba muy rico, cuando en realidad ese queque terminó en la basura, ¿ya? Cosas así, tal vez acciones pequeñas, cosas pequeñas, o cuando alguien le está conversando alguna cosa y usted le dice, no, sí, sí, sí es verdad, cuando en realidad no es así. Cosas como para de repente tal vez supuestamente no herir a los demás cuando en realidad el daño que está causando es igual de mayor. ¿Ya? Eh, hay un monje, no, no es un monje, es un sacerdote, ahora sí, pequeño detalle. Un sacerdote anglicano llamado Joseph Fletcher. Él publicó un libro llamado Ética Situacional. ¿Ya? ¿De qué se trataba mayormente este libro? Básicamente su tema central de este libro es que la ética depende de la situación, valga la redundancia debido al título. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier testimonio falseado, cualquier mentira, puede ser justificada independiente de la gravedad, pero sí dependiendo de las circunstancias. O sea que no importa qué tipo de mentira uno puede estar diciendo, igual puede ser justificada. Sea grande o sea pequeña, tiene validez la mentira. ¿Ya? ¿Qué consiguió este monje con ese libro? Consiguió básicamente influenciar un montón de gente que obviamente le creyó. ¿Por qué? Porque la gente está tan acostumbrada a mentir y se le da tan bien que acogió para ellos toda esta filosofía, ¿cierto? De lo que decía este libro, que puede ser justificable, una tremenda mentira puede ser justificable si es por el motivo correcto, ¿ya? Pero la Biblia claramente discrepa totalmente con este tipo de enseñanza, con este tipo de filosofía. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Proverbios 12:22. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad, su contentamiento. ¿Qué nos dice? Los labios mentirosos son abominación. ¿Qué es una abominación? Algo odioso, algo repulsivo, algo que al Señor no le gusta. Esos son los labios mentirosos, unos labios que levantan falso testimonio, que van en contra de la ley, que van en contra de todo lo que es el Señor. Eh, el apóstol Pablo, ¿cierto? No fue menos enfático en condenar la mentira o el falso testimonio, ¿ya? Eh, clasifica a los mentirosos con los homicidas, con los que asesinan a sus padres y a sus madres, con los inmorales y secuestradores. Los considera transgresores y rebeldes. Imagínese eh, al nivel que lo
al nivel que lo considera Pablo a un mentiroso, una persona que levanta falso testimonio. Vamos allí a primera de Timoteos 1:9, que nos dice: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, y para los desobedientes, sino para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Bien, eh, ciertamente aquí Pablo, ¿cierto?, está haciendo una comparación bastante cruda, ya que hemos visto que eh, se puede, se puede considerar, o el mundo moderno también, bueno, no tan solo el moderno, considera la mentira como algo pequeño, algo sin importancia, pero es un gran pecado también. ¿Cuál es el problema de la mentira? ¿Qué tiene de malo una mentira de vez en cuando? Un falso testimonio, hablar contra otro, un poco de deslealtad, ¿cierto? Vamos a ver unos puntos importantes y cosas que causa la mentira que no son buenas para nosotros, para el ser humano en general, y que son contraproducentes para nuestra vida, tanto personal como para nuestra vida espiritual. ¿Ya? Punto número uno, la mentira destruye la libertad y dignidad de nuestras víctimas, o sea, ¿de quién? De las personas afectadas, porque su propósito siempre es embaucar y manipular a otra persona, ¿ya? Cuando mentimos a alguien le estamos privando del derecho de elegir racionalmente. ¿Por qué? Porque le estamos presentando una verdad falseada. Entonces esa persona, si tiene que hacer una elección, no lo va a poder hacer sobre una verdad, sino que lo va a estar haciendo sobre algo falso. ¿Ya? Eh, segundo problema, eh, segundo problema que nos trae la mentira. La mentira destruye también la libertad de la gente que la pronuncia, o sea, de nosotros mismos cuando mentimos. Porque el mentiroso muy pronto se enreda. Nosotros nos enredamos muy fácil en nuestra propia mentira, como una telaraña. Por ejemplo, hay un ejemplo de Abraham Lincoln que dice: nadie tiene una memoria tan buena como para poder ser un mentiroso de éxito. El que juega con la verdad generalmente termina cavando más y más profundo su propia tumba. Tiene que seguir desesperadamente mintiendo y más con el intento de descubrir sus falsedades. ¿Qué pasa cuando llevamos una mentira a tal punto en que tenemos que seguir mintiendo y mintiendo y armar una tremenda historia para poder sustentar lo primero que dijimos? Tal vez lo primero fue algo pequeño, fue algo básico para nosotros, en lo que omitimos información, en lo que falseamos información, y al final se va agrandando a tal punto que nos hacemos esclavos de esa misma mentira. Ya vamos a ver más adelante eh, ¿qué pasa con esa esclavitud? La mentira destruye una confianza. No sé si han escuchado en algún momento, eh, hay una frase que dice que con, muchos, con muchas acciones se gana la confianza, más con una se pierde y jamás se recupera. Es interesante cómo cuesta ganarse la confianza de alguien, pero con tan solo una acción se pierde y ya nunca vuelve a ser igual, esa persona no vuelve a confiar de una manera igual, ¿ya? eh, Podremos llegar a engañar a una persona por un tiempo corto, ¿cierto? Pero tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz y la confianza y todo disminuye completamente. Ya se pierde la veracidad de nuestros actos, de nuestras palabras, y eso es una gran consecuencia que trae la mentira y nos lleva a perder gente, tal vez familia, tal vez amigos que son importantes para nosotros. La mentira destruye el sentido de valía propia. El mentiroso, aun cuando pudiéramos engañar por un tiempo a las demás personas, es mucho más difícil engañarnos a nosotros mismos. Ya nosotros podemos tener muy engañados a los demás, podemos tener muy embaucados a las demás personas,
con lo que estamos diciendo que sí es verdad. Podemos de repente hacer acciones que hagan parecer que es verdad todo lo que estamos diciendo, que sustenten todo eso que estamos diciendo, pero a nosotros mismos no nos vamos a poder engañar porque nosotros sabemos que estamos obrando mal, sabemos que estamos diciendo eh, cosas falsas, ¿ya? Así que nosotros mismos vamos a caer en nuestra propia hipocresía. Más aún, sabiendo que aunque nosotros tengamos muy engañados a las demás personas, eh, al Señor no lo podemos engañar. Contra el Señor no hay falso testimonio que Él pueda creer, porque Él está viendo todo, Él sabe todo, ¿ya? Y un quinto punto, que la mentira destruye nuestra relación con Dios. Y esto es lo más importante y más tocante en nuestra vida espiritual y en nuestra vida personal también, porque van las dos juntas de la mano, ¿ya? Eh, podemos estar bastante, podemos estar esmerándonos bastante y desesperadamente intentando encubrir la falsedad de todo lo que estamos haciendo, pero sin pensar en nuestra relación con Dios. El falso testimonio, la mentira, todo lo que estamos viendo en el noveno mandamiento nos va alejando de Dios, nos va alejando de su carácter y de su presencia también. Eh, hay un texto allí en Salmos 31:5, nos dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová de verdad. Ahora vamos a entrar en el caso contrario, en la verdad, ¿ya? En este versículo y en muchos versículos donde se hace referencia a que Jehová es verdad, en el hebreo la palabra es emet, ¿ya? Generalmente se traduce como verdad, eh, pero bien sabemos que las palabras en hebreo tienen un significado más rico y más amplio, ¿ya? Para nosotros la verdad es algo que decidimos o es algo que decimos, una afirmación. eh, una declaración acerca de una realidad, de algo que está pasando. Pero hay una diferencia fundamental en el término entre eh, la verdad que nosotros estamos diciendo, entre decir algo que para nosotros es verdad, y el término hebreo emet, ¿ya? No es lo que decimos acerca de la realidad, sino es la realidad misma, ¿ya? Eh, La palabra emet en la mayoría de los casos se refiere más que, no se refiere tanto a una verdad doctrinal o una verdad de la hora, sino que es decir, eh, más bien se refiere a un principio de fidelidad, a un principio del carácter de Dios. Por eso dice en la traducción del hebreo, en el versículo que leíamos en Salmo 31:5, al finalizar dice, oh Jehová, Dios de Emet. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de verdad, pero Dios es verdad, es la verdad misma, ¿ya? ¿Y en qué se desglosa este término Emet? Se refiere a fidelidad, se refiere a una armonía, ¿ya? Se refiere a lealtad. Y esto también deriva del verbo, gracias hermano José, gracias hermano José por su acotación. Nos dice Dios verdadero, en el sentido de honesto. Muy bien. ¿Dónde iba? Ah, ya. Deriva del verbo amán, de seguro y firme, ¿ya? Que está íntimamente relacionado con emet, ya que significa firmeza, fidelidad. Sabemos que el carácter de Dios es firme, que es fiel, que es leal, que es verdadero, ¿ya? Entonces,
¿qué es la verdad? La verdad es Dios. Lo vemos cuando Jesús en su ministerio nos muestra muchas veces. A ver si pillo aquí, me ayuda. Ya, luego busco el versículo. Bien, continuando. Dice, eh, no significa solamente que el Señor dice la verdad, sino que el Señor es la verdad, ¿ya? Que es la única realidad que existe. ¿Cuál es la realidad que existe? Dios es nuestra realidad. Como cristianos, el Señor es nuestra realidad. Vamos a San Juan 8:44. ¿Qué nos dice allí San Juan 8:44? Nos dice, vosotros, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida, el homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en verdad, porque no hay verdad. Él habla mentira, de lo suyo, cuando habla mentira, de, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Todo lo contrario al padre de la verdad, o a quién es la verdad. ¿Quién es la verdad? Finalmente Dios. Eh, cuando mentimos, estamos borrando a Dios de nuestro horizonte y si persistimos en este hábito, efectivamente estamos arrancando su imagen de nuestras almas. ¿Ya? ¿Qué nos dijo Jesús acerca de esto, del falso testimonio? ¿Qué nos dijo acerca de la mentira? Eh, vamos allí a Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, aún a los escogidos. ¿Qué nos enseña Cristo? La enormidad de los engaños, de la mentira, a tal punto que van a ser engañados aún hasta los escogidos. ¿Ya? Eh, sabemos, ¿cierto?, que a este movimiento, a estas personas que van a tratar de engañar, eh, van a tratar de engañar aún a los escogidos, serán conocidos como los anticristos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van completamente eh, haciendo un trabajo contrario a lo que Cristo vino a hacer. ¿Qué nos dice Cristo en Juan 18:37? Díjole entonces Pilato, eh, se me desaparece esto aquí. Díjole entonces Pilato luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, dices tú que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es a la verdad, oye mi voz. Cristo vino a dar testimonio de la verdad, a dar testimonio de la verdad que es Dios. El apóstol Pablo también nos habla de este gran engaño de los últimos días. Veamos allí en Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de los Tesalonicenses 2:9 dice, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás,
con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El apóstol Pablo eh, nos relata la gran cantidad de personas eh, que van a ser engañadas por, por este poder, por las señales y los prodigios mentirosos. Y nos dice, y con todo engaño y iniquidad para los que se perdieron porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Notemos especialmente la razón por la cual tantas personas serán convencidas de este engaño, porque finalmente no aman la verdad. Ya eh, veíamos en el estudio de del mandamiento número 6, por ejemplo, eh, que nos decía no matarás, ¿ya? Y esto está directamente relacionado eh, con el amor al prójimo, ¿ya? Significa que debemos amar activamente a nuestro prójimo, que debemos amarlo con acciones, protegiéndolo. ¿Por qué? Porque nos dice no matarás. Pero ahora este mandamiento, el noveno, nos habla eh, de un amor a la verdad activo. ¿Qué es el amor a la verdad? Como veníamos diciendo, el amor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad absoluta. ¿Ya? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace una persona que ama a la verdad? Eh, ¿Levantará falso testimonio acaso? No. Si amamos la verdad, la buscamos, la profesamos, le damos importancia al asunto y nos tomamos el tiempo y haremos el esfuerzo necesario para darle el estudio a la Biblia, para comprender de mejor manera la verdad que allí se nos presenta. Y la verdad, ¿cuál es finalmente? No sé si recuerdan allí una de las parábolas que habló Jesús acerca de un sembrador, ya de un tesoro escondido en la tierra. No sé, deben recordarla. Ya, que halló, que arando encontró un tesoro y fue tan precioso eh, que fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo, porque el tesoro que halló era tan preciado que fue apresurado a vender todas sus cosas para comprar ese campo. ¿Ya? Él encontró un objeto duro que estaba enterrado en el suelo. ¿Ya? Era un tesoro inmenso que él encontró. Sin vacilar, fue y vendió todo lo que tenía. Eh, ¿Por qué lo hizo? ¿A qué se refería con esto Jesús? Eh, que el campo en la historia representa la Biblia y la palabra de Dios es el tesoro. Ay, no sé si me escucho, creo que ahí sí. Bien, continúo. ¿Dónde iba? Ya. eh, el campo en la historia, en la parábola que nos cuenta Jesús, representa la Biblia y la palabra de Dios es el tesoro, es la verdad que contiene la Biblia. Si en realidad amamos la verdad y aborrecemos la mentira, eh,
tendremos el mismo gozo que este labrador, ¿cierto? Al ir y dejar todas las otras cosas atrás, todos nuestros malos hábitos, obedecer todos los otros mandamientos, ¿cierto? Amando también a la verdad, amando también al Señor y obedeciendo toda su palabra, ¿cierto? Hay una historia en el Talmud, eh, uno de los más respetados comentarios judíos de las Escrituras, dice, cuenta que un rey solía entretenerse con dos bufones. Deben estar, yo creo, familiarizados con los bufones ya, que eran los que entretenían al rey en sus tiempos de ocio, ya. Y dice que un día el rey amaneció eh, con ganas de ponerles una prueba y les dijo a cada uno de los bufones. Uno se llamaba Simón y el otro se llamaba Juan. A Simón le dijo, sal y tráeme la mejor cosa que hay en el mundo. Y después le dijo al otro bufón, Juan, sal y tráeme la peor cosa que hay en el mundo. Y los dos partieron. Cuando regresaron, se presentaron delante del rey con una pequeña cajita cada uno. Simón abrió el suyo y le reveló al rey lo que él consideraba lo mejor del mundo. Y era una lengua. Riéndose, Juan dio un paso al frente y abrió su paquetito que llevaba, ¿cierto? Y donde había traído la peor cosa que había encontrado en el mundo. También era una lengua. La lección que sacamos de esto es importante. El don del habla es uno de los regalos más extraordinarios que Dios nos ha dado, pero también puede ser uno de los peores utilizados. ¿Por qué? Porque tiene el potencial para hacer un daño tremendo. ¿Ya? Santiago nos habla mucho de esto, acerca de la lengua. ¿Ya? Ahora estamos viendo la mentira, el falso testimonio, las cosas que salen de nosotros. Vamos allí a Mateo. Mateo 15, 17 al 19. ¿Qué nos dice? Eh, Esto es cuando estaba Jesús y sus discípulos, ¿cierto? Les hace una pregunta, dice, ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas 6:45 dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo creo que usted en algún momento, cuando era pequeño, y lo escucharon tal vez hablando malas palabras o lo pillaron mintiendo de alguna cosa, le dijeron, te voy a lavar la boca con jabón. ¿Sí o no? Debe hacérsele familiar. A mí un montón de veces me lo dijeron. Pero, ¿qué era lo que había que lavar? ¿Será acaso que había que lavar la boca? ¿O había que limpiar el corazón? ¿Qué nos El está corazón, diciendo hermano. aquí? Amén. Gracias, hermano Julio. El corazón. El problema no está en la boca. El problema está en el corazón. ¿Ya? Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. ¿Quién le conocerá? ¿Ya? ¿Se imaginan la importancia dónde está de transformar, de pedirle al Señor que transforme nuestro corazón para que todo el resto del cuerpo sea transformado? Ahora vamos, ya para ir finalizando, con la condenación que nos trae la mentira, el falso testimonio. Vamos a Apocalipsis 21:8, que nos dice, mas los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios,
a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué nos dice ahora más adelante Apocalipsis 21-27? Nos dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué estamos viendo? Que aquel que levanta falso testimonio, aquel que miente, aquel que denigra a su hermano, que es desleal, no va a tener parte en el cielo. ¿Cuál va a ser su parte? Nos dice Apocalipsis. Su parte va a ser en el lago de fuego y azufre. Me gustaría dejarlos en esta tarde con el siguiente salmo, que dice, eh, por si quieren anotarlo allí, Salmo 120, versículo 2 y 3, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué aprovechará, oh lengua engañosa? Hermanos míos, la invitación en esta tarde es a buscar siempre la verdad, a buscar siempre la presencia del Señor, a buscar siempre su redención, su guía, y a buscar siempre lo santo, lo bueno y las mejores dádivas del Señor. Que el Señor les bendiga.